Hay que ayudarles a esas personas brindándoles un energético limpio. El GLP aparece como el combustible que es el más efectivo, pero además el de aplicación más inmediata para realizar esa sustitución. El GLP es un energético que ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de Colombia, lo sigue teniendo y lo tendrá en el futuro. Durante esta entrevista con Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP, Gasnova, conversaremos sobre la situación actual del mercado local y global del gas licuado, así como conoceremos las perspectivas y oportunidades a futuro de este energético. ¿Cómo describiría el mercado actual de gas licuado global y nacional? Considere lo que usted le parezca más importante, precios, indicadores de producción, abastecimiento. ¿Cómo lo describiría? Hoy en día en Colombia hay 12 millones de personas que utilizan el gas licuado del petróleo, el GLP, lo que comúnmente la gente llama el gas propano. 12 millones de personas lo usan para cocinar en Colombia. Eh, es un servicio público y como tal la Corte Constitucional de Colombia lo ha considerado esencial. ¿Por qué? Porque se usa para cocinar y la mayoría de esos 12 millones de Ok. colombianos son personas de bajos ingresos, de minorías étnicas y del sector rural. Estamos hablando de que en Colombia se consumen alrededor eh, de los 700 millones de kilos al año de GLP. Es un servicio que se presta en el 100% de los departamentos del país. Llegamos al 95% de los municipios. Se trata eh, de un combustible que viene principalmente, en su mayoría, de las refinerías y los campos gasíferos de Ecopetrol, más del 80%, un 82-83%, un Ok. 10% adicional lo producen otros productores aquí en el país y el 7-8% restante proviene de las importaciones. Entonces, digamos que en gran medida Colombia Ok. tiene suficiencia en cuanto al abastecimiento. En materia de consumo, en materia de demanda, Mm. el sector residencial pues significa el 70% de ese consumo, pero hay una parte muy importante que es el sector, los sectores industrial y comercial. Y ahí estoy hablando eh, Ok. en el sector agrícola, por ejemplo, eh, los sembrados de flores o en el pecuario, sector avícola. Estoy hablando también de hoteles, de restaurantes, de hospitales. Es más, llegamos hasta las ventas callejeras. Entonces, responde a una gran cantidad de necesidades en materia de energía en todo el país. Y digamos, esos son los usos actuales que hay en el país. Han venido creciendo en industrial y comercial y en el residencial se presenta una nueva modalidad que es la distribución urbana de GLP por redes. Entonces se están construyendo ya en los municipios redes como lo hay para el gas natural, pero en este caso de gas propano, con una gran ventaja porque no hay que tender un gasoducto hasta el municipio para después allí tender la red urbana, sino que se establecen, perdón, se construyen, se invierten en unos tanques de almacenamiento suficientemente grandes para abastecer todo el casco urbano, en forma tal que se puede prestar el servicio y la Ok. persona no necesita cilindros, sino que abre la llave como de la estufa como lo hace en gas natural. Pero adicionalmente hay nuevos usos, Mariluz. Hay nuevos usos que esperamos que despeguen en el país, que Ok. son muy importantes. Y yo diría, en primer lugar, el auto-GLP, en otras palabras, el GLP en el sector de movilidad de automóviles, la expedición de los reglamentos técnicos para que el auto-GLP pudiera iniciar.
todo eso ya está listo. Desafortunadamente, el subsidio a la gasolina lleva a que el GLP pues, resulte mucho más costoso, Claro. pero en la medida en que el actual gobierno está disminuyendo ese subsidio, eh, creemos que dentro de poco, probablemente en meses, ya la competitividad en términos de precios se va a mejorar y el auto GLP puede despegar con unas enormes ventajas. Ujú. Y quiero señalar ahora para empezar el hecho que es un combustible limpio, que tiene menos emisiones de CO2, pero particularmente tiene menos emisiones de material particulado que son tan dañinas para los sistemas respiratorios de las personas. Entonces, el auto-GLP es una opción interesante, el Nauti-GLP también para el sector náutico, pero también la generación de energía eléctrica. Entonces, digamos que, eh, haciendo un resumen de tu pregunta, el sector de GLP en Colombia ha venido tradicionalmente respondiendo al sector residencial para cocción de alimentos. Está creciendo en el sector industrial y comercial y con una perspectiva interesante en el tendido de redes urbanas de distribución de GLP. Pero también hay unos nuevos usos, perdón, y en el industrial y comercial, pero también hay unos nuevos usos. Y esos nuevos usos están referidos al auto GLP, al auto GLF y a la generación de energía eléctrica. Y en un escenario de transición energética, este combustible limpio tiene un futuro muy importante para jugar, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Bueno, allí ya comentó algunos sectores industriales que registran un uso importante del gas licuado en Colombia. Eh, ¿Cuáles considera que son los que registran el mayor, el mayor uso? ¿Y qué otros beneficios tienen estos sectores industriales o comerciales, además de, bueno, de que tienen este tendido de redes, o sea, es más accesible o tienen la facilidad de la distribución, hay menos emisiones de gas particulado? ¿Qué otros beneficios tiene para estos sectores industriales y comerciales el gas licuado? Es que lo que pasa es esto, Mariluz. Cuando tú eres un agricultor o tienes una cría de pollitos, Ujú. eh, pues eso lo haces en el campo. Y es muy difícil, por no decir casi que imposible, Ajá, económicamente hablando, que te tiendan un gasoducto. claro. En- Entonces, pero tú necesitas energía para tus procesos. Entonces, el GLP tiene la gran ventaja de que es accesible, sin grandes necesidades de inversión para poder llegar al usuario. De hecho, eh, lo ves no solo en el sector rural, sino también en las ventas callejeras. Y lo ves en Nueva York y lo ves en Londres. A la persona que vende los perros calientes en Nueva York, pues lo que tiene es un cilindro de gas propano que le sirve para calentar sus productos y poderlos vender. Igual lo que ya se ha vuelto pues muy generalizado en el mundo entero, que son los camiones de comida, los food trucks, Ujú. funcionan con GLP. Entonces digamos que es un combustible muy versátil porque permite una multiplicidad de usos, pero es muy accesible también porque puede llegar a muchas partes. En los Estados Unidos, en Europa, digamos que en el mundo desarrollado en general, por ejemplo, lo utilizan mucho para los asados. Y eso es una venta muy, muy importante. Claro. En un país como Colombia tiene muchísimas posibilidades, entre otras cosas para acabar la pobreza energética. ¿Por qué? La gente hoy en día, te voy a dar un dato que es impresionante, son 6 millones de personas las que consumen leña en Colombia. 6 millones de personas. Estamos hablando de unas 800.000 que se enferman al año por respirar ese humo que sale de las estufas con leña. Ese dato está en el Plan Nacional de Leña que el Gobierno Nacional publicó en diciembre del año pasado. Entonces, la mayoría de esas 800.000 personas, perdón, más o menos la mitad son niños y la otra mitad son mujeres. Imagínense.
Y eso implica un costo de más de 160.000 millones de pesos al año a la sociedad en, en el tratamiento de estas personas. Entonces, cuando estamos hablando, y eso lo dice el Plan Nacional de Leña, que hay que ayudarles a esas personas brindándoles un energético limpio, el GLP aparece como el combustible que es el más efectivo, pero además el de aplicación más inmediata para realizar esa sustitución. ¿Por qué? Porque si tú quieres ya llevar a esas personas un combustible para cocinar, ese es el GLP. Si quieres llevar electricidad, tienes que hacer tendido de redes de alta tensión, tienes que poner transformadores, un poco de cosas. Si quieres llevar gas natural, tienes que hacer el gasoducto, tienes que hacer las redes de distribución. Con el GLP no. Con el GLP lo que haces es llevarle su cilindro y la persona puede, claro, le tienes que dar el cilindro y la estufa. Y la persona inmediatamente puede cocinar. No se requieren grandes inversiones, ni hay que esperar 3 o 4 años, o 5 o 6 años para hacer las inversiones. Por eso en el Plan Nacional de Leña se plantea que en este gobierno, hasta el 2026, en la primera fase de aplicación del plan, el 76% de la meta de sustitución de leña en los hogares que todavía la usa se debe dar con GLP. Cogen departamento por departamento, Marilu, es realmente un estudio muy serio. Cogen departamento por departamento y con base en unos criterios técnicos, la presencia de plantas de envasado y de almacenamiento, la infraestructura existente en materia de vías, la densidad poblacional, la cobertura de gases combustibles, con unos criterios técnicos muy importantes, determina qué tan efectivo, qué tan viable es utilizar GLP en cada departamento para sustituir la leña. Y llegan a la conclusión de que este gobierno, como te decía, en un 76.5% con precisión, deben hacer ese reemplazo para la meta de este cuatrienio con GLP. Y cuando lo llevan al 2050, concluyen algo parecido. La mayor parte de la sustitución se debe hacer con GLP, a pesar de que consideran que al cabo de 5 o 6 años entonces se pueden construir torres para llevar para líneas de transmisión eléctrica o eventualmente llevar el gas natural, no sé, pero ahora en forma inmediata, perdón, entonces en el 2050 el 37% de la meta total, que es 1.300.000 hogares, perdón, sí, hogares, es largo, 1.370.000 hogares, el 37% se debe hacer con GLP. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un combustible que es limpio y estamos hablando de un combustible que es la respuesta inmediata y en el largo plazo una de las más efectivas para llevarle a la gente energía en forma tal que no tenga que consumir leña. Exacto. Y solamente he hablado, Mariluz, solamente he hablado del tema de salud. Piénsalo en términos de deforestación. Claro. Claro, entonces es un costo altísimo. En este Plan Nacional de Leña tienen un dato que a mí me impresionó y quería compartirlo contigo y con quienes nos vean en esta conversación. Y es que calculan que las personas destinan unas 14 horas al mes, las familias, las destinan a recolectar leña. Entonces dicen, bueno, si utilizaran ese tiempo en una actividad productiva, ¿qué implicaría en términos de mayores ingresos? Y dicen, no, eso sería 70.000 pesos al mes de ingresos adicionales para esas familias. Y cuando eso lo llevas a las 6 millones de personas que consumen leña, ojo con esto, son 600.000 millones de pesos al año adicionales de ingresos para esas familias. Entonces, de allí que suena no solamente lógico, sino necesario, que el gobierno diga, hombre, tenemos que tomar una serie de medidas para lograr que el GLP se masifique en el país. Mariluz es el único servicio público en Colombia que no tiene subsidios generalizados para estratos unidos. No los tiene. Si tú miras acueducto, energía eléctrica, gas natural, todo, hasta la gasolina tiene subsidio.
Y digo hasta la gasolina, porque no es un servicio público, Sí. ¿ok? Todos los servicios públicos y el GLP no, con ese contenido social tan importante que tiene. Entonces le hemos dicho al gobierno, bueno, lleve el subsidio al consumo de GLP en cilindros, llévelo a todos los departamentos de los estados 1 y 2. Nos dicen, es muy costoso, hay constreñimientos fiscales. Bueno, uno entiende eso. Entonces le hemos dicho, hágalo en forma gradual. Entonces arranque, por ejemplo, por la zona andina, donde está la mayor densidad poblacional del país y donde hay más gente consumiendo leña por ende. Pero adicionalmente le estamos diciendo, ojo, que el GLP que se vende en Colombia se vende atado al precio internacional. Estamos diciendo al gobierno, hombre, quite esos vínculos. El GLP producido en Colombia no lo tenga atado a los precios internacionales y que han implicado precios muy altos. Y por otro lado se le da subsidio a la gente más pobre. Masificamos un combustible que es limpio, un combustible que es de transición energética. Entonces, eso en materia de leña, ¿ves? Lo importante que es para el país impulsar este combustible. La gente de pronto piensa, no, es que el GLP es un combustible solamente para gente que vive lejos. No, es un combustible para muchas personas, son 12 millones de personas. Y un poco lo que estaba conversando, entonces considera que el gas licuado es uno de los energéticos con mayor impacto social en Colombia. Pero claro, fíjate, hemos hablado de leña, Mariluz. Fíjate lo que pasa en las grandes ciudades. ¿Qué sucede? Los más pobres que viven en inquilinato, esas personas, eh, la familia entera ocupa una habitación dentro de un inmueble. El dueño del inmueble, así le pase la red de gas natural, no va a querer que esas personas cocinen con gas natural porque se pueden ir y dejarle el recibo del gas. Esas personas lo que dicen es que cada familia llegue con su cilindro y en su estufita cocine. Y esa familia de otro lado tampoco quiere pagar eh, los costos los costos fijos del gas natural, el cargo fijo mensual, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Cogen su cilindro y racionan su uso. Y saben cuánto tiene, lo mueven, saben cuánto líquido tiene adentro y lo racionan. Eso se llama pobreza energética. Y eso se da en las grandes ciudades, en las medianas y en las pequeñas en este país. Y esas personas tienen derecho también a tener subsidio. Entonces lo que estamos diciendo es, ok, la leña presenta unos problemas graves de salud, unos problemas graves de deforestación, cocinar con leña, pero también en las grandes ciudades, a la gente, en las grandes, pequeñas y medianas, la gente más pobre también necesita tener un combustible asequible que les permita, pero es que ni más ni menos que cocinar. Entonces, cuando estamos hablando del contenido social del GLP, estamos hablando de una gran cantidad de dimensiones donde el GLP es una respuesta efectiva, pero además amigable con el medio ambiente.